Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, una semana con noticias mejores que vienen de afuera, hay que tomarlas con pinza. Recuperación de las monedas frente al dólar y sobre todo esta expresión, esta decisión del gobierno chino de flexibilizar las medidas tan estrictas de testeos y cuarentenas, la lucha de COVID-0, y por el otro lado, paliativos en el tema de la seca. El tema de la seca sigue muy grave, aún con estas lluvias que en algunas zonas han sido interesantes, lluvias de 40, 50, 60 milímetros, pero en zonas donde en los 5 meses previos hay una seca, hay un déficit hídrico acumulado de 250, 300 milímetros, donde la napa se fue muy abajo y donde los días son de una alta evapotranspiración, 5, 6, 7 milímetros por día, con calor, con una humedad ambiente bajísima. Todas estas lluvias por supuesto son bienvenidas, pero uno ve el panorama del país y sigo sosteniendo este panorama, esta clasificación que he hecho, que un 40% del stock está fuera de la seca. Hay zonas donde ha venido lloviendo relativamente bien. Hay un 30% que está muy mal en una situación terminal, que está vendiendo, que está bajando la carga, que está vendiendo hacienda, que está vendiendo inclusive vacas, que hay un principio de mortandad de animales que se tomó la decisión de no venderse la salida del invierno de más y que no están resistiendo, sobre todo vacas sin dientes y demás, que no puede, que no levanta del campo, campos completamente pelados y que ya no dan nada. Ese es otro 30%. Y hay otro 30% que va a ser el que va a inclinar los platos de la balanza, que es todas las zonas que vienen zafando, pero que no tienen un volumen de pasto, que ha cambiado solamente el color de los campos, que la vaca está en un estado entre justo y malo y está perdiendo peso. Cuando uno ve el panorama completo y toma estas perspectivas, los diferentes modelos que dicen que vamos a una situación neutral a partir de mediados de enero, pero a partir de mediados de enero, aunque se empezara a revertir, no se revierte antes, se revierte recién a mediados de enero o en enero, y empieza a llover y empezamos a tener lluvias, el estado corporal de la vaca en este servicio ya está casi jugado. Mucha gente va a dejar los toros, como sucede en este tipo de emergencias, hasta febrero o marzo, pero todo indica que si algo vamos a tener que revisar, salvo que tengamos lluvias extraordinarias de acá a fin de año o de acá a mediados de enero, vamos a tener que ir revisando hacia la baja el índice de preñez y de destete a nivel nacional. Yo muy conservadoramente estoy estimando, en base a experiencias anteriores, en base a lo que hablo con extensionistas, con veterinarios y demás, que acá va a haber en las zonas donde la situación está muy mal, va a haber no menos de 10 puntos abajo en la preñez. En otras zonas va a estar entre 5, 7, 10% abajo de la preñez. Recordando que la relación ternero-vaca que encontramos en la última vacunación contra la aftosa fue la más alta de la historia. La más alta en muchísimo tiempo, desde que se llevan estadísticas de 2003, de este tipo de... Y sin duda la más alta de la historia es una combinación de un aumento lento pero continuo en la mejora de la eficiencia de los criadores, y además que los años se dieron primaveras lluviosas, buen estado corporal de la vaca. Tampoco es una cosa... no es lo mismo que estemos rozando una relación ternero-vaca del 70% que caiga 5, 6 o 7 puntos. Esta relación... 5, 6 o 7 puntos, estamos hablando de 1.300.000 terneros menos, que no va a ser
van van a dejar de nacer en el segundo semestre del 2023. Va a caer el destete en esa medida en marzo, abril, mayo, en la zafra del 2024. O sea, los efectos son acumulados. Ahora está apareciendo en algunas zonas la mortandad por debilidad, problemas de agua. Todo esto lleva a que si en este panorama lo que nosotros vemos es que se está como sobreestimando el papel de las lluvias después de un periodo tan largo de seca y con campos tan pelados y con calores tan fuertes y con vientos desecantes, con humedad ambiente muy baja y con la vaca, vuelvo a repetir, nadie pesa la vaca en medio del servicio, y con algo que nos dicen muchos que la actividad, las vacas estuvieron ciclando al principio de todos aquellos especialmente que sueltan los toros, empiezan el servicio los primeros de octubre, que hubo servicios y después se tendió a cortarse y ahora se cortó, que sería hasta lo más lógico. Muchas veces esto se revierte, estas secas de primavera se revierte porque empieza a llover segunda quincena de diciembre, en enero, febrero, y luego hay preñeces muy malas, muy tardías, muy cola, pero son preñeces al fin y terneros que finalmente se logran. Este año yo creo, no sé si esto no va a alcanzar para el estado en que, vuelvo a repetir, hay zonas enteras del país que están en una situación muy mala o terminal. Siempre necesitamos que haya zonas que estén bien, necesitamos que todo el país esté bien, pero necesitamos para absorber la cantidad de terneros que más que probablemente vaya a aparecer una zafra adelantada, ya hay la oferta en directo y demás es alta, a veces se corta, hay semanas que se corta porque el productor ve que llovió, y a los pocos días se da cuenta de que la cosa no cambió. Vuelvo a repetir, lo que nos está matando acá es el déficit acumulado de muchos meses. Otra cosa que va a tener una incidencia muy, muy importante va a ser en el nivel de reservas de heno, reservas de silaje. Se ha picado y se ha ensilado mucha cosecha fina fracasada. Se está haciendo inclusive con maíces que están muy petizones y que ya está claro que no van a ir para cosecha, pero estamos en presencia del año que viene. Y sobre todo, algo que nosotros le trasladamos muchas veces la pregunta a los especialistas en grano, no nos contestan, no saben o no pueden contestar. ¿Qué va a pasar con la oferta interna de maíz en los meses críticos, en donde se va terminando la cosecha del año anterior, y en marzo, abril, todos los años hay un recalentamiento del mercado porque todavía no aparece, o aparece tarde o en menor volumen, o los productores no quieren venderla, la cosecha nueva de maíz? Se supone que para ese momento, y siempre teniendo en cuenta que los pronósticos nos están diciendo que vamos a una fase neutral, que está cambiando lentamente la temperatura del agua en el Pacífico, bla, 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 bueno, que todo eso va a traer, pero yo creo que si va a venir algo tarde para cambiar el curso de las cosas. Fíjense que lo que estamos pronosticando es, saquémosle todos los ceros, que después de esta seca tremenda que estamos viviendo, un campo que se destetaban 150 terneros, nuestro pronóstico es que se van a destetar 140. Alguien dice, no, pero se va a destetar mucho menos. Bueno, por ahora estamos hablando de que en vez de 15 millones de terneros destetados, vamos a destetar 14. La verdad es que hay elementos de juicio para ir más lejos en esto, para ser más importante. Los precios no reaccionan. Si reaccionaran los precios, reaccionan a veces y tímidamente, pero claro, hay un taxi que sigue corriendo, por más que el gobierno quiera reducir la inflación al 4%, esta inflación del 6 o 7% se traga todo, se come todo. Cualquier mejora que hubiera de los precios de la hacienda en las próximas semanas o meses, tendría que ser una mejora que, además de subir y recuperar 10%, 15%, a partir de ese momento subiera todos los meses un 6 o 7% para emparar la inflación. Y parece mucho, y parece muy difícil. Recuerden que todo el mercado descontaba que en noviembre, como ha pasado en los últimos 3 años, se iba a adelantar el faltante estacional que se produce en febrero o marzo, se iba a adelantar, no hubo faltante. Básicamente porque la oferta se mantiene alta de novillos y vacas, por diferentes motivos, y se mantiene muy alta en las haciendas livianas de consumo, novillito y vaquillona, porque el feedlot, ahora se dieron a conocer los datos es muy interesante esta serie, que nos cuesta mucho armar porque no hay datos para atrás, pero que está publicando regularmente. El SENASA está publicando el número de cabezas encerradas que dio para principios de diciembre 1.640.000 cabezas, que es muy alto para el año, es 7% más alta que el año pasado, para la altura del año que estamos.
no son el 1.950.000 del pico de julio pasado, que es el pico anual, todos los años se da ese pico, pero es un piso, una baja muy moderada. Se van matarifes, se van operadores de consumo, se van consumeros, porque las pérdidas son no inferiores a 20.000, 22.000 pesos por animal y por ciclo, en el caso de los livianos. En el caso de animales más pesados puede estar en el orden de 25.000 pesos para arriba, en menos de 3 meses y medio, 4 meses. Pero es muy alta todavía la oferta de feedlot y están siendo reemplazados unos operadores por productores que huyen de la seca, continuamente pidiendo cotización, no quieren vender la hacienda o la quieren terminar, o tienen categorías de reposición. Este es otro tema interesantísimo que estamos viendo, que la gente ya en las zonas más comprometidas ya se está comiendo la reposición. Hay lotes para comprar hacienda de calidad. Este es un momento extraordinario. Pero digo, el feedlot está con índice de ocupación muy alto y en la medida que la seca continúe va a seguir lleno, y lleno es para la altura del año que estamos, tiene espacio, de hecho están tomando hacienda que sale de los campos, pero en principio lo que uno dice es, esto va a traer sin ninguna duda un rebote que cuando se produzca va a estar limitado, que el consumo interno no es el mismo que hace 6 meses, un año y medio, está muy mal el consumo interno, muy mal. Nosotros tenemos un índice que llevamos hace muchísimos años, que es la multiplicación, por supuesto de manera constante, en un país como este hay que hacerlo de manera constante, de cuánto consume la población por cuánto vale el kilo de carne vacuna al mostrador de manera constante. Se multiplican las dos cosas, da el gasto en carne. Es el gasto en carne que tocó un techo histórico en el 2012, que también fue el agotamiento del ciclo de consumo del kirchnerismo, y después no hizo otra cosa que bajar. Pero tenía un piso, ese piso se perforó. Hoy la gente, por decirlo en términos más sencillos posibles, consume mucha menos carne, pero un precio a moneda constante inferior. O sea que se combinan las dos cosas para que el gasto sea muy inferior al histórico y uno de los más bajos de la historia. Ya estamos lejos, por supuesto. No podemos esperar que sea justamente el consumo el que no sabe, porque el consumo está pasando un momento, todas las etapas del consumo. Los márgenes de matarife, de abastecedores, de carnicero, de consumeros, de frigorífico, consumeros. Está todo entre una hacienda que para cubrir los márgenes tendría que bajar aún más, y un precio al mostrador que no baja, ha bajado. Ahora hay indicios, es muy interesante lo que supimos esta semana de algunos índices de inflación que siguen la inflación en el interior del país, que encontraron que ya hay una baja muy considerable en el precio de la carne de mostrador. Nosotros lo vemos en Buenos Aires con las ofertas, hay ofertas por todos lados, en los supermercados y en las carnicerías. Pero, vuelvo a repetir, el feedlot, que uno sabe que por lo menos, aún en condiciones de seca, además, si el feedlot se vacía, uno va a tener un respiro en el precio. El precio tiene que recuperar un 10 o 15% mínimamente y después subir todos los meses al ritmo de la inflación para mantener ese escalón que logró en términos reales, cosa que no la vemos, por ahora no la vemos posible. La exportación sigue teniendo una participación muy importante, 27-28%, no es el 31-32% que llegó a tener en un momento. La exportación a China ha bajado, ya no es 50 o 55.000 toneladas mensuales, incluyendo el hueso, los momentos de auge, pero son 40.000 toneladas, hace 3 meses que parece estabilizado. Por eso hemos dicho varias veces que la crisis puede caer en los próximos meses, pero lo que estamos viendo, y usando las palabras de un exportador que nos lo dijo al principio, esta es una crisis internacional, más de precios que de volúmenes. Uno sigue viendo los volúmenes que se siguen mandando a China, o que China sigue importando. China es el que desequilibra el mercado por lejos, el 40% de la demanda mundial. Los demás mercados han caído, pero poco, y el mercado chino ha caído un 20% en volumen. Los redondos están haciendo 20% menos operaciones que hace unos meses, y los precios sí han caído un 30-35% con algún rebote en el margen. Ahora lo vamos a ver en esta última semana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, una situación que sigue siendo muy difícil, pero siempre preguntándose cómo va a ser el día después. ¿Qué es el día después? Bueno, cuando en determinado momento, y como nos aseguran los mismos que nos aseguraron que iba a haber una temporada muy larga de temperaturas por arriba de lo normal y de lluvias por debajo de lo normal, nos dicen, bueno, esto tiende a moderarse a partir de mediados de enero. Yo creo que, vuelvo a repetir, que va a llegar tarde para el ciclo, para los criadores, que va a haber, claro, toda la cadena está teniendo una doble combinación de menor producción y de mayores costos.
El criador le va a llegar, el criador viene en una época muy buena, con precios, el ternero plata de hoy, el ternero que vendió la zafra pasada lo vendió a 600 pesos, ahora después de esta recuperación está apenas pasando los 400 pesos. Impacto muy grande en los costos, y va a tener el próximo ejercicio va a tener menores ingresos y mayores costos, y menor producción física. Es un panorama completamente diferente, pero uno ve que si se llega a ver lluvias generalizadas, va a haber una retención. Cuanto mayor sea la seca acumulada, cuanto más fuertes sean las lluvias, más cambie el ánimo y la receptividad de los campos, más fuerte va a ser la retención que va a venir detrás de todo esto, como ha sucedido siempre. Ahora, pocas veces hemos visto una seca, en muchas zonas es la peor seca en 100 años, la peor seca en 50 años, y como siempre decimos, una cosa es una seca en medio del verano, con el campo armado, con pastizales, aunque sea secos, y otra cosa es a la salida del invierno, en la primavera, en el medio del verano, cuando ya no queda nada, en muchas zonas la vaca ya no tiene más nada que levantar y está viviendo de lo poco que levante y de pérdida de su estado corporal. Pero digamos, es para pensar y preparándose para que todos los valores, por ejemplo la invernada del año que viene enfrenta un panorama donde va a estar ya la psicosis de que van a mejorar los precios del gordo, a futuro van a faltar muchas categorías de cría, y va a seguir el año que viene. Es evidente que hay proyecciones de inflación para todos los gustos entre el 90 y el 130%. En un contexto de que faltan instrumentos financieros y de que la perspectiva sea de escasez del ganado, la invernada, y que los campos se recuperen con una menor carga, porque la mayoría de los campos tienen menos carga que lo habitual, va a haber una demanda muy firme por la invernada. La invernada no va a lograr estos 600 pesos a moneda de hoy que logró en marzo pasado, pero va a tener una recuperación significativa. Mala noticia, por supuesto, para el feedlot, que mira hacia adelante y ve faltante de maíz, ya tiene pérdidas ahora y que se pueden acentuar el año que viene. Esto va, si los feedlot, como todos suponen, si llega a haber lluvias generalizadas, mucha gente va a retirar la hacienda o no la va a reponer. El feedlot va a contribuir también a que haya menos gordo el año que viene, una vez que se termine este ciclo de falta de lluvias. Pero siempre ahora lo que estamos viendo es cómo va a ser, como decía la canción, cómo va a ser el día después. ¿Cómo va a ser el día después? En octubre ya teníamos estos pronósticos, en noviembre se afirmaron, en diciembre se confirmaron, y ahora estamos viendo si hacia mediados de enero esto cambia, porque va a cambiar drásticamente, vuelvo a repetir, la oferta de hacienda. Como sucedió y está sucediendo en la zona donde llovió, donde la gente, entre la baja de precios, entre que tiene campo, entre que puede conseguir hacienda liviana para engordar, entre que se resiste a vender porque los precios son bajos, hay una restricción de oferta clarísima que se puede extender a todo el país. Hay zonas que están bien, y ojalá haya la mayor cantidad de zonas bien para poder absorber esta zafra adelantada de ternero que probablemente vamos a tener a partir de enero. Internacionalmente es una semana con noticias mejores, hay que tomarlo con muchas pinzas, porque China, por la presión, por la resistencia social, por la resistencia del ala productivista del Comité Central del Partido Comunista, que tiene un ala industrialista enorme, manejan miles y miles de empresas, ha aparecido el desempleo especialmente el desempleo juvenil, datos de actividad económica extremadamente preocupantes, datos muy malos de comercio exterior, de Expo y de Impo, y además el sistema de COVID-0, el sistema de paralizar la economía para que y no hay muertos, porque los muertos que tiene China es anecdótico, y es para creer que es anecdótico. Pagan un costo extraordinario, y ahora, a partir de los primeros días de diciembre, la decisión está tomada: vamos a hacer una prueba de convivir con el virus. ¿Qué es convivir con el virus? Bueno, lo más importante desde el punto de vista del mercado, de la carne, de todos los mercados que están todos atentos a cosmética, que es las restricciones para los viajantes que vienen del exterior van a ser más cortas, menos días en un hotel, esas cosas insólitas que los tenían 20 días un mes. Pero para la población local, mucho mayor cantidad de días de vigencia, de duración del permiso una vez que uno se hizo un PCR negativo, y además abrir los shoppings, abrir los lugares, abrir los clubes, abrir los restaurantes, abrir los bares. La gente está asombrada porque mucha gente, por supuesto, no quiere salir. Han abierto todo y han decidido, pese a que hay un ala también que le dice: si vos llegás a liberalizar
la política anti-COVID, vos te vas a tener que comer una cantidad gigantesca de brotes, probablemente muchos de ellos de enfermos asintomáticos, probablemente muchos de ellos con un carácter leve, pero vas a empezar a tener vas a tener miles de casos y muertos. No muertos como Occidente, pero vas a tener muertos. Y vas a tener que asimilar. Esto ha sido una decisión que se ha tomado, que evidentemente ha sido, vuelvo a repetir, por la presión y por algunas luces amarillas que se han prendido, que son las resistencias sociales, las resistencias a la gente a seguir encerrado una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque a su vez muere mucha gente por eso. Y a su vez se paraliza la economía y, como le ha dicho un ala del Partido Comunista y de las discusiones internas que trascienden, esto está debilitando como nunca China. China se está parando. Este índice Namura que elabora un grupo financiero japonés y que siempre, bueno, que en algún momento se creó, y cuando se creó el 5% del PBI chino estaba afectado por las restricciones al COVID. Bueno, eso después fue trepando y cuando se toma la decisión ahora, hace 10 días, había llegado al 30%. Y para entender qué pasa con China, China ha seguido comprando volúmenes muy grandes de carne, que en alguna manera es preocupante y otra no. Es preocupante porque si no bajan la cantidad de compra y si es verdad que tienen los stocks que tienen, ¿cuánto va a tardar esto en bajar los stocks acumulados de carne vacuna importada? Otros siguen pensando que esto es una maniobra que ya le hicieron otra vez de los importadores chinos, que ven una oportunidad extraordinaria, están con muchos stocks, hay objetivamente condiciones muy malas y muy inciertas para importar carne vacuna en China en este momento, y lo sigue viendo ahora. Ahora lo que pasa es que es la etapa inicial donde se liberalizan las medidas anti-COVID, donde la gente sale a la calle tímidamente, donde se abren los bares, todos, donde ya hay otra perspectiva. Todo el mundo dice, falta una etapa acá. Que es qué va a hacer de vuelta el gobierno chino si, como todo indica, van a tener una cantidad enorme de crecimiento de casos por la baja eficacia de las vacunas, por la baja en relación a Occidente, cobertura vacunal, por la cantidad enorme de gente mayor que no se quiso vacunar y que no está vacunada, en algunas categorías arriba de 80 años, en algunas zonas menos del 50% se vacunó, hay una resistencia a vacunarse. China está haciendo de todo, la vacuna por inhalación, está haciendo muchas tácticas y ahora dijo, bueno, ahora nos largamos a la pileta, enfrentamos a la madre y a las batallas. No vamos a parar la economía, vamos a enfrentar esto a ver cómo es, cómo se presenta. Por ahí se presenta, es un virus altamente contagioso, pero más benigno que lo que se han conocido, que quizá produzca menos muertes. De hecho, China está contando los muertos de a 2, de a 3. Y uno dice, no me voy a guiar por estos datos, me voy a guiar por los datos de Occidente, que lo siguen y tienen un monitor. China dice que tiene 5.000 y pico de muertos acumulados hasta ahora en toda la pandemia. La Universidad de Hopkins dice que tiene 20.000, pero son cifras irrelevantes. Lo que se ha visto de todo lo que apareció, estos 50.000, llegó a tener 50.000 casos diarios los últimos datos. Ahora bajó. ¿Pero por qué bajó? Porque no testean. Pues ya no es ese testeo masivo, eso que la población la sentía como un hostigamiento. Había zonas del país donde el testeo era, para andar por la calle era necesario diario. Ahora, entramos en una etapa, por supuesto que es mejor, el yuan está mejorando su poder de compra, el yuan bajó de 7 yuan por dólar, que es una medida extraordinaria. Es una medida extraordinaria de que la moneda, lentamente las cosas van mejorando, y la moneda china llegó a estar a 7.25, 7.30. Claro, parte de 6.40. Pero que baje de 7 y ya esté en el orden de los 6.90 y pico, el fortalecimiento de la moneda china es un dato fundamental. Eso le da poder de compra, mejora todo el ambiente de negocios de importación de China. Todo lo que se ha habido por arriba de 7 era, más que fortalecimiento del dólar, el pánico que había en China, que la situación se tendía a desmadrar. Están muy divididos qué va a pasar. En esta primera semana lo que se ha visto es un rebote en el margen de los precios que paga China por la carne vacuna, muy importante, muy interesante, pero vuelvo a repetirse, una semana después de una caída muy pronunciada. Lo que valía un Xinjiang, llegó a valer 8.000 y en algún pico $9.000, el carbón y brazuelo, que después bajó a 7.000, después bajó a 6.000, bueno, ahora se pone un poco por arriba de los $6.000, por algún indicador. Eso corre para la vaca en cortes, en 23 cortes, o en 6 cortes, o en 5 cortes, bueno, ahora el gobierno kirchnerista, como en todo deja su firma, le saca cortes, entonces tenemos que hacer todas las cuentas de vuelta. Hay un rebote
Esto no es China, es Europa. Hay un rebote en el precio objeto que se frustró, se quedó en el orden de los $10.000. Bueno, pero ya no son los 8.000 o 9.000, hay poca oferta sudamericana. Argentina, gracias a Dios, viene cumpliendo bien, pero las perspectivas de Europa son muy malas. Las perspectivas de Europa son muy malas, está empezando a enfrentar un invierno más duro de la historia. Con una cuenta, siempre lo contamos, de calefacción, de electricidad, que según las zonas de Europa y según los países de Europa, va a aumentar por entre 3 y 7 veces lo que era la temporada pasada. Hay escepticismo, hay pesimismo con respecto a qué es lo que viene para Europa en los próximos tiempos. Combustibles y alimentos mucho más caros que lo que históricamente han conocido. Hay una caída muy importante que nos vamos a tratar en este cambio de reglas de juego en el mundo que trajo la guerra, que después lo firmó China, pero que trajo básicamente la guerra de Ucrania. Ha traído un aumento muy grande en la energía y en los costos, en los alimentos del ganado. Y hay mucha gente, explotaciones muy chicas, productores muy viejos, que ya no quieren más y que salen del negocio. Se van. Se van de los pequeños pueblos, se van del campo. Esto en Europa va a ser un capítulo que vamos a describir en los próximos micros, porque es una cosa que Europa nos compra poca carne y con cuotas. La noticia buena, sin ninguna duda, de esta semana es que China ha decidido aflojar las medidas contra el COVID, pero vamos a ver qué sucede si no hay una explosión de casos, que está mejorando el yuan. El indicador que siempre tomamos de cuál es la salud del negocio es cuánta carne le manda mensualmente Brasil a China. Brasil es el 40%, y esas estadísticas, a diferencia de la Argentina, tardan días y días y días. Brasil las tiene al día siguiente que cerró el mes. Brasil le mandó en el mes de noviembre, que acaba de terminar, 94.000 toneladas, que no son 133.000 toneladas, que fue el récord de récord, que fue también parte del problema de que se dice que China tuvo un atracón, compró más carne que la que podía comprar, volúmenes absolutamente récord. 277.000 toneladas llegó a comprar, de las cuales 135.000 eran de Brasil. Esas 134, 135.000 toneladas de Brasil han venido bajando y ahora están en un índice que es muy alto todavía. 94.000 toneladas es un número impensado hace 3, 4, 5 años atrás, pero ya empezó a bajar. Todos los ojos puestos en Brasil porque tiene un volumen muy grande, tiene un aumento muy grande de la faena en Brasil, tiene el consumo interno muy mal. Ha aumentado la faena un 12%, que en el monstruo que es Brasil significa 1 millón de toneladas más de carne, que en algún lado las tiene que vender y la está vendiendo, inclusive sin precio, con precio a fijar, gran parte a China. Necesitan sacar la carne del medio porque el mercado interno no corresponde. El otro tema que vamos a tener que mirar muy atentamente con Lula es la cotización del real, la relación real-dólar, que no venga a traer una devaluación del real, difícil que se dé, pues Brasil es fuertemente superavitario en dólares. Pero esa es la variable. ¿Cuánto vale la hacienda en Brasil? Que vale menos que en la Argentina, que vale menos que en Uruguay. Brasil está barato en relación a sus vecinos, 30 a 40 centavos en gancho menos. Tiene un real que en cualquier momento, como ya pasó en ocasiones anteriores, se puede devaluar. Y está todavía mandando volúmenes muy grandes a China. Argentina también. Cuando uno ve el último dato de Argentina en los últimos meses está estabilizado en las 40.000 toneladas, que no son las 50 o 55.000 toneladas récord del auge de China, pero son volúmenes muy altos. Alguien dice, bueno, pero ahí está el hueso. Bueno, pero son 40.000 toneladas, siempre tomando el hueso para todos los números, y para cuando exportábamos también 50 o 55.000 toneladas. Otra noticia buena es Estados Unidos, que se afirma la seca, el daño que ha hecho la niña en el mundo es impresionante. Estados Unidos ya está proyectando con una suba anticipada de precios muy importante. Si el novillo acá vale $3.60 en gancho, en Estados Unidos vale $5.40. Y en suba, sube toda la semana. Pero la escasez no empezó, el ciclo ganadero no se dio vuelta. Eso se va a dar en los primeros meses del año que viene. Es el efecto depredador de la seca, que puede pasar también acá. Llega un momento que la sobreoferta causa de la seca se tiende a agotar. Ya no hay más gordo, no hay más hacienda. Lo que se tenía que liquidar y vender se vendió. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos no puede arrastrar el mercado mundial, pero si a Estados Unidos, como todo indica, le van a faltar 800.000 toneladas el año que viene, segundo exportador mundial, segundo importador mundial, es una noticia buena. La noticia buena sería que lloviera. Amigos de Canal Rural, hasta el próximo jueves.
Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.